Hemos viajado más de 6.000 kilómetros por todo Brasil en nuestra casa rodante y más de 70.000 por todo Sudamérica. En este punto del viaje tendremos que tomar decisiones. Se nos empieza a agotar nuestro permiso de estadía en Brasil y todavía tenemos 3.500 kilómetros para salir del país. ¿Qué ruta vamos a tomar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nos dejarán quedarnos más tiempo? ¿Tendremos que manejar durante días para salir inmediatamente? Le tendremos que decir adiós a la Chapada Diamantina, una zona espectacular en Brasil, no sin antes visitar el río más lindo del mundo, para manejar luego 500 kilómetros hasta el aeropuerto de Salvador de Bahía, donde se definirá el futuro de este viaje. Le estamos diciendo adiós a la Chapada Diamantina, una zona en Brasil que se llevó nuestro corazón. Estuvimos 11 días recorriendo toda la Chapada Diamantina, la Cachoeira Buracao, Fumacinha, Pozo Azul, un montón de grutas, de cavernas, de morros, Vale do Capao, todo lo que vimos aquí en la Chapada Diamantina fue hermoso. Si quieres ver todo esto, corre a verte todos los videos anteriores y la saga de la Chapada Diamantina. Pero antes de irnos, yo tengo un pendiente. Si se vieron un video anterior, vieron que no pudimos entrar a uno de mis lugares favoritos en la Chapada Diamantina porque estaba cerrado. Pues bueno, estamos yendo a las 3:40 de la tarde, casi 4 de la tarde, a conocerlo porque yo no me quiero ir de la Chapada Diamantina sin conocer ese sitio. Así que aquí vamos. Ojalá esté abierto. 4:15 de la tarde. Ah, listo. O sea, hay que tener en cuenta que aquí anochece a las 5:30 de la tarde. Entonces nos quedan 45 minutos para disfrutar ese lugar. Así sea poderlo ver un momentico, quiero conocerlo. Saluda, Ricky. Hola, galera. ¿Todo bien? Todo bien. Río, saluda. Diga, no, estoy aquí en la ventana, señores. ¿A que no saben? Pues llegamos y el lugar estaba cerrado. Pero hablando nos dejaron no solo dormir acá, sino ir a conocer, utilizar toda la hacienda, porque esto es como una hacienda gigante donde llegamos, y conocer el atractivo que hay dentro de la hacienda en este instante. O sea, todo el mundo está saliendo y nosotros entrando. Podemos ser así o más de buenas. Muy de buenas. Y lo mejor de todo. Sí. Ah, sí, lo mejor de todo es que Río puede entrar con nosotros. Bueno, vamos a ir a medio chismosear ahora, pero mañana es que vamos a ir a conocer oficialmente el lugar. Pero es que no nos aguantamos. O sea, ¿cómo vamos a estar acá y no ir a conocer aquí pertiño el lugar? Pues el lugar no puedo creerlo. ¿Qué dice? ¿Se los mostramos hoy o se los mostramos mañana, Ricky? Mañana. ¿Mañana? ¿Los hacemos esperar hasta mañana? Les voy a dejar con una imagen diminuta y nos vemos mañana en este lugar para disfrutarlo juntos. Buenos días. Yo me levanté súper temprano porque tengo una ansiedad de ver ese lugar, pero de día, que ni se la imaginan. Encontré un mapa de la Chapada Diamantina y quiero explicarles bien dónde estamos y qué es lo que hemos hecho. Esta zona del país queda en el noreste, en Bahía, y es un parque nacional muy conocido que es toda la zona verde. Nosotros entramos por acá, Ibicoara, hicimos Buracao, hicimos Fumacinha y después continuamos todo esto por aquí, Mucuyé, fuimos después por aquí a Pozo Azul, Andaraí y continuamos hacia acá y después hacia aquí conocimos Lençóis, conocimos Palmeiras, Vale do Capao, que es el video anterior a este, y ahorita estamos por esta zona de acá en Pratinha.
esto es lo que vamos a ver hoy. Esta zona se llama Pratiña Azul y la Pratiña Azul es esta que ven ustedes acá, que es como parte de un río, parte de una laguna espectacular azul cristalina que tiene unas flores hermosas. Y hay una caverna. Hay dos grutas, Gruta Azul, Gruta Pratiña, pero en realidad es una sola caverna subterránea de agua, solo que acá si uno llega a entrar, pues se pierde completamente. Entonces solamente puede ir a visitar esta Gruta Azul, que es algo así, y esta entrada Pratiña, que es algo así. Bueno, esto desde el cielo se ve, mejor dicho, espectacular. Ahora nos vamos a meter a la parte que uno puede meterse, pero antes vamos a conocer la Gruta Azul. Lo bueno de dormir acá es que nos toca todo para nosotros dos, ¿no, Ricky? Sí, no ha llegado todavía. No han llegado todavía turistas ni nada. Vamos, vamos. Dios mío, nos dijeron que 1, está prohibido bañarse acá y 2, la mejor hora para verlos son las 2 de la tarde. Pero vinimos bien temprano, como que queríamos verlo sin gente, pero efectivamente no se ve nada. O sea, los lugares aquí y sobre todo estas grutas cambian impactantemente dependiendo de si le cae o no le cae luz. Wow, pero miren ese árbol, por ahora miren ese árbol que hay al lado. Sale como de la nada, sale de la piedra misma. ¿Viste, Ricky? Ese árbol. ¡Wow! Y hay cositos como los que donde cuelga Tarzán. ¿Sí ves? Bejucos. Bejucos. ¿Vamos a mergulhar? Vamos. Vamos pues. Creo que estamos presenciando un primo hermano de un cóndor. Un cuervo. Un cuervo, pero creo que es un primo hermano de un cóndor. A ver qué la gente diga. Vean, véanlo ahí. Todo calvo. Es todo calvo, sí. Qué raro, qué extraño. Miren cómo abre las alas. Ay, vean esas alas tan gigantes. Y en realidad ellos ¿No tienen qué? no tienen plumas en la cara ni en la cabeza No, para no. meter la cabeza dentro de las tripas de... Dentro de las tripas de las personas, de las personas, de los que se comen. Ay, no te creo, mi amor, no sabía ese dato. Por eso son calvos en la cabeza. Sí. Escondió la cabeza. Ya la gente no puede ver la cabeza. Ya. Uy, sí, re bonito. Creo que oficialmente estamos en el lugar más espectacular de la Chapada Diamantina, en el río más lindo de Brasil y del mundo. O sea, no tengo certeza, pero tampoco dudas. Hay millones de peces durmiendo. Están durmiendo, mi amor. Están todos durmiendo. Oh, los vamos a despertar. Qué pesar. Miren, pero son millones de pececitos. Yo creo que todos esos pececitos me van a comer los pies. Vamos a ver. Sí, mira cómo se acercan. ¿Sí? Sí, claro. Estaban muertos del hambre. Estaban muertos del hambre. Están haciendo muchas cosquillas. ¿Qué es lo más bueno? ¿Tú sabes más rico? Yo creo que de pronto sí. A ver. A ver, mira eso. ¡Au! No te duele, ¿o sí? Es que son millones. Uy, no, sí es muy impresionante. Sí, es muy impresionante. Ya ¿Y es será más que esos grande, grandes también te van a chupar? Su madre se llevan un pedazo. ¿Cierto? Se muerden, te muerden. Hay unos que muerden duro. ¿Te mordió? ¿Te mordió algo? ¿En serio? O sea, toca tener mucho cuidado. ¿Cómo? Aquí están. Sí. Se vienen contigo. ¿Se vienen conmigo? ¿Me persiguen? No. Claro que sí, para y verás. Ay, no quiero.
Me mordió duro, una nalga. O sea... Vamos a hacer una pausa en este video porque les tengo un regalo. En este momento estoy yendo a trabajar en uno de los tantos cafés que hay en Itacaré. Este pueblo está dentro del top 5 de lugares preferidos por los nómadas digitales aquí en Brasil. El día a día de un nómada digital que vive acá en Itacaré suena algo así. Se levantan, van a surfear, van a la playa, al mar, luego trabajan en un café y por la tarde terminan viendo un hermoso atardecer entre amigos. ¿Te imaginas vivir así? Si te antojaste de tener un día a día como un nómada digital, esta información es para ti. Triple10 es un bootcamp de programación en línea que te ofrece diferentes carreras en el ámbito tecnológico. Yo, Isa, digo que son las carreras del futuro por dos razones. Una, porque son súper bien pagas y dos, porque están en una demanda altísima. Esas carreras son programador web, análisis y ciencia de datos, desarrollador web. Todas esas carreras se pueden completar en 10 meses y después Triple10 te garantiza sí o sí que vas a conseguir trabajo. Si todo esto que te acabo de contar te suena y tu trabajo no se adapta a ser nómada digital y quisieras empezar una carrera de nuevo, tienes un 40% de descuento en cualquier carrera que elijas de Triple10. Les voy a dejar el link de este código en la descripción y en un comentario para que se antojen, hagan clic y vean más al respecto. Ahora sí, volvamos al video original. Casi me los como. ¿Será que si uno se baja y abre la boca? No. ¿Ah, sí? ¿No le limpiarán la boca a uno? Hazle pues, intenta. Los dientes. Los dientes, así. Miren el mirador que hay. Esta zona me encanta. Ahora miren la transparencia del agua por estos lados. Es tan transparente que se ve la sombra de los pececitos también. O sea, no solo los pececitos, sino la sombra. Y llegamos al final. ¡Voilà! La vista es tremenda. Ahora vamos a conocer Gruta da Pratinha. Ahora sí, señores, con ustedes, Gruta Pratinha. ¡Ay! Ahí queda el mirador, ¿no? Ahí al ladito, ¿sí lo ven? Ahí queda el mirador. Ahora, acá queda la gruta. En este lugar uno no se puede meter al agua porque está pues en preservación medioambiental, entonces no puedes meterte al agua, pero sí puedes caminar por la pasarela y ver los millones de pececitos que hay metidos dentro de la caverna. El lugar en el que amanecemos hoy no es muy sexy, es una gasolinera. Normalmente amanecemos en este tipo de sitios y de lugares cuando tenemos que hacer ruta. Y se vienen varios días de ruta. ¿Para dónde vamos, Rick? Vamos para la playa. ¡Epa! Volvemos a la playa, señores. Pero nos quedan como 8 horas de viaje. Hoy vamos a hacer 4, mañana vamos a hacer 4 para llegar hasta Salvador de Bahía. Volvemos a la playa, señores, porque tenemos que hacer algo muy importante allá.
cara lo dice todo, acabamos de llegar a nuestro destino por hoy, que es otra estación de servicio. Lo primero que hacemos nosotros al llegar a una estación de servicio es ponerle cuidado a este gordo, jugarle un rato porque se porta muy bien en los días de ruta, ¿cierto, papá? Y lo segundo que vamos a hacer ahora es... tenemos que tomar decisiones acerca de nuestro viaje por Brasil. Cómo continúa, cómo sigue, tenemos que renovar la estadía, tenemos que llenar formularios por internet, un montón de cosas, porque cuando lleguemos a Salvador de Bahía nos va a tocar ir a una aduana a renovar el permiso de estadía aquí en Brasil. Estamos haciendo preparativos y bastante asustados por lo que queda de Brasil. Muy asustados. Nos quedan 3.195 kilómetros que tenemos que hacer en un mes. Nunca antes habíamos hecho 3.195 kilómetros en un mes. Pues resulta que estamos en esta parte, Salvador de Bahía, y de Salvador de Bahía vamos a bordear toda la costa, toda la costa hasta llegar a Belén, y ahí vamos a agarrar un ferry por el río Amazonas hasta Manaos, que queda por acá. Pero nada más esto en carro, sin siquiera agarrar el ferry que se demora 5 días, son 3.195 kilómetros. Y ni siquiera estamos en Salvador de Bahía, hoy estamos durmiendo por acá. O sea, todavía nos queda un día para llegar a Salvador de Bahía. Por eso la importancia de que no nos den 30 días más, sino al menos 60 días. O sea, crucemos dedos que al menos nos den 60 días, porque esto es... juepucha, muy difícil hacerlo en tan poco tiempo. Estamos asustados. La camioneta no nos puede fallar. ¿Sí o no, Rick? Uy, no nos puede fallar, pero por nada del mundo, porque si no... No. Y después, la idea, bueno, les dije, agarrar un ferry de Belén, ¿cierto? Por todo el río Amazonas hasta Manaos. Y esos son 5 días en un barco montados. Paramos en Santarém y ya, de resto en el barco, y de Manaos agarramos otra vez el carro y tenemos que subir, estos son como 1.000 kilómetros más, hasta Venezuela, por esta entrada de Venezuela. Bueno, esto también toca contarlo dentro de los 30 días, o sea, yo no sé cómo vamos a hacer, esto es como que misión imposible. No sé cómo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a Salvador de Bahía es ir a la aduana y bueno, mirar a ver qué es lo que nos dicen, a ver si lo logramos o no lo logramos, que nos den un poquito más de tiempo en Brasil. Llegamos ya al aeropuerto de Salvador de Bahía. Qué hermosa es la entrada, lo recubren muchos guaduales haciendo sombra, espectacular. Siempre toca buscar, para poder extender el periodo dentro de un país, un aeropuerto internacional, aunque para ser sinceros es la primera vez que nosotros vamos a extender un permiso de estadía. Nunca antes lo habíamos hecho. ¿No hay parqueadero? No pudimos estacionar en el aeropuerto. Ricky está dentro del aeropuerto haciendo el trámite y me acaba de decir que solamente nos extienden 43 días. O sea, no hay forma de extender más, que era la idea que nosotros teníamos, porque nos queda mucho Brasil. Y estamos en la mitad del país, no sé cómo vamos a hacer 3.000 kilómetros en un mes, pero bueno, tengo que irle a dar la billetera a Ricky, porque extender el permiso de permanencia aquí en Brasil cuesta 110 reales, algo así como $30, pónganle. Le he dado 1000 vueltas a este aeropuerto. Aparte, en todos los aeropuertos es mega prohibido estacionar, en todas partes, alrededor, en todas partes. Ay, creo que me metí por donde los taxis y los colectivos. Fuck. Hágale, señora, que no la voy a estripar. Bueno, encontré estacionamiento, así o más de buenas, así que voy a ir a terminar el trámite yo. Ricky ya pagó, solamente tengo que llevar este papelito a la Policía Federal, mostrar mi pasaporte, decir soy Isabel y quiero un tiempito más aquí en Brasil, y sale. Cada vez que entro a un aeropuerto me da como nostalgia. No,
me da como cosa porque sé que estoy a un avión o 2 aviones de ver a mi familia. Entonces es como, ay no, tan cerca pero tan lejos, ¿saben? Póngale hasta qué fecha nos dieron. ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta qué fecha nos dieron? Calcula. Nos dieron hasta 29 de junio, 1 de julio, 2 de julio, 7 de julio, 27 de julio con L. Julio. Pero tú no me habías dicho que no nos habían dado todo ese tiempo. Porque Lo que nos tenían que dar. no es lo que nos tenían que dar. Claro. Nos tenían que dar hasta el 29, o sea, nos dieron un mes más. Bueno, pero entonces sí tenemos más tiempo. Porque nosotros habíamos calculado que el tiempo, los 180 días se cumplían en 30 de junio. ¿Te acuerdas? Entonces sí nos dieron un mes más. ¿Será? ¿Tú estás seguro? Sí, 07. Voy- 07, julio, con L, Julio. Julio. Pero dejé el pasaporte No abajo te del creo. auto, Sí. Sí, bueno, ahorita voy a preguntar igual yo. A ver si me dan lo mismo a mí. Ahora tan mal. Ahora me dan menos a mí, ¿te imaginas? Aquí estamos ya en la Policía Federal esperando a ver qué nos dicen. Pero Ricky preguntó si preguntaste que si había alguna manera de que nos dieran más tiempo de esos 6 meses. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que no hay posibilidades, que la única es registrarse para hacer un proceso de residencia. Sin embargo, hay mucha gente que logra quedarse más tiempo, digamos como ilegal, y cuando sales pagas una multa. Si declaras unos ingresos muy bajitos, esa multa son como 5 reales diarios. Esta información no la Entonces, tenemos 100% garantizada. Busquen ustedes, por favor. Yo conozco de primera ¿Sí? mano gente Ah, que bueno, lo ha listo. hecho. No sé cómo sea. Sí, no sabemos bien cómo sea en este instante para que la gente investigue. Pero pues eso no lo vamos a hacer nosotros. No nos gusta quedarnos ilegales en ningún lado. O sea, cuando cumples ya, se te acaba el tiempo, vas ese mismo día o el día siguiente a la policía y dices, vea, estoy en esta situación, no puedo salir porque se me abrió el carro, tengo problemas. Tiene que haber una razón de fondo. Claro, das una razón de fondo y como que puede entrar en consideración y te dan 1 mes o 2 meses más. Son rumores que andan entre los viajeros, pero pues no, Pero bueno, no hay nada cierto. a hoy no nos dieron más de los 180 días permitidos en un año siendo colombianos. No más. Imposible. Y vamos a ver si a mí sí me los dan. Necesito que adivinen algo. Adivinen cuántos días me dieron a mí. Pues señores, me dieron 1 mes y 10 días más que Ricky. O sea, yo no sé el qué va a hacer, la verdad. ¿Tú qué vas a hacer? Porque yo me voy a quedar hasta el 26 de agosto aquí en Brasil. Yo puedo hacer ¿Ah? todo el papeleo para ser residente. Para ser residente. Y yo Sigue manejo. manejando. Ah, puede ser. Pues resulta que no tenemos ni idea por qué. O sea, no tenemos ni idea por qué. No. Me dieron Ni a allá mí. tienen ni idea por qué. Y allá arriba tampoco. Es como, mira, la verdad, el sistema es el que dice. es el que dice cuántos días te debo dar. Estamos aquí. Y entonces te voy a dar 2 meses más. Y casi 3 meses, no sé, muy raro. Entonces yo como, ¿pero por qué? O sea, ¿hay alguna explicación? Hemos entrado, hemos salido del país los dos juntos, yo cerciorándome de que la información estuviera correcta. Y ella me dice, mira, básicamente no preguntes, eso fue lo que arrojó el sistema. Tienes hasta el 26 de agosto para estar en Brasil. ¡Qué loco! Buena. Obviamente me voy a quedar hasta la fecha que Ricky se pueda quedar. Vamos a almorzar algo aquí y salimos a conocer El Salvador de Bahía. Bueno, para los que no me creen, vean, el primer ingreso a Brasil lo hicimos el 4 de enero. Luego salimos el 20 de febrero por las cataratas de Iguazú y volvimos a entrar el 27 de febrero. Entonces, según nuestras cuentas, nos tendrían que dar máximo hasta el 7 de julio. Máximo. Y me dieron hasta el 26 de agosto del 2024. ¿Ah? Una locura.
centro de Salvador Bahía y yo jamás me imaginé que esta ciudad fuera de este nivel. O sea, yo pensaba que esta ciudad era como un Cartagena, como un Santa Marta, chiquita, ¿cierto, gordo? Pero jamás nos imaginamos que fuera tremenda ciudad, o sea, tremenda mole de ciudad con edificios gigantescos. Hace rato no estábamos en una ciudad tan grande, autopistas enormes. Nos han dicho que tengamos mucho cuidado con esta ciudad, que puede llegar a ser peligrosa, así que vamos a ir a buscar un lugar seguro donde dormir en un barrio top de Salvador de Bahía. Mientras estamos en el trancón de Salvador de Bahía, les voy a dar unos datos que acabo de investigar y me pareció wow. Vamos a ver que la mayoría de publicidad es con personas afro, y eso, viniendo de Colombia, a mí me parece extraño. Y me metí a ver, y aquí en Salvador Bahía es la ciudad en América Latina con mayor porcentaje de población afro. La segunda ciudad es Cali, en Colombia. Mucha gente nos saluda, ¿no? Aquí en Salvador. Sí, siempre. Bueno, eso nos parece un dato bastante importante para empezar a entender dónde hemos llegado. Y después, cuando recorramos bien el centro histórico de la ciudad, nos vamos a dar cuenta que Salvador de Bahía es una de las ciudades más importantes a nivel histórico en Brasil y también en América Latina. ¿Sabes dónde estamos entrando? No. Pelourinho se llama. Sí, Pelourinho, sí señor. Y hace poco incluso se encontró una tribu caníbal. Hay varias policías militares así. Axé. Paz, luz, prosperidad. Oigan. Vean lo que venden. La verdad es que nos vamos de Salvador de Bahía porque no encontramos...